Dios te bendiga, qué bueno es una vez más encontrarnos en este espacio. Realmente nuestro buen y amado Dios nos está sorprendiendo a través de este espacio, a través de este nuevo formato, la pluma del escribiente. Antes de entrar de lleno en tema, quiero recordarles que esto tiene que ver con, o el nombre tiene que ver con un pasaje que está allí en el Salmo 45, donde el salmista dice: rebosa mi corazón palabras buenas. Tenemos palabras de bendición aquí para nuestro Dios primeramente, porque dice: dirijo al Rey mi canto, mi lengua es como pluma de escribiente ligero, pluma de escriba ágil. Y aquí tenemos algunas representaciones. Antiguamente, claro, no tenían los medios de los que disponemos hoy. Entonces, a través de la pluma, el escriba expresaba lo que Dios tenía para decirle al pueblo, y nosotros de alguna manera queremos retribuirle al Señor también a través de este espacio lo que hay en nuestro corazón: gratitud, alabanza, adoración y compartir también su palabra. Estamos continuando una serie de programas que tienen que ver con la importancia de estar ubicados. Venimos hablando ya desde hace algunos programas o viendo a la luz de la palabra algunos personajes que se desubicaron. Y un desubicado puede ser en muchas áreas. A veces la gente o las personas se dicen: te desubicaste, qué desubicado que estás. Y a veces pueden ser por pavadas, pero estar desubicado en los asuntos espirituales, estar desubicado en el cuerpo de Cristo, así como si un miembro de mi cuerpo estaría desubicado. Si la boca no la tendría acá, o si la boca me haría un piquete y no quisiera hablar en esta hora, ustedes seguramente no podrían oír. Por eso qué importante que cada uno de nosotros estemos ubicados. Y hablamos de mirar hacia adentro, porque a veces somos especialistas en señalar, en mirar a los demás, a veces incluso hasta condenar, porque es fácil mirar la paja en el ojo ajeno, mirar la pelusa, como dice una de las versiones, en el ojo del otro, y no miramos el tronco que tenemos en el nuestro. Entonces quiero mostrarle, pero para que podamos aprender, para que lo podamos aplicar en la palabra, algunos casos de personajes que se desubicaron en tiempo, se desubicaron en cuanto a espacio, se desubicaron en cuanto a su manera de pensar, y eso les trajo consecuencias. Y hay otros casos, por ejemplo, como el que les quiero mostrar ahora, que está en Lucas capítulo 24, las mujeres que no fue grave, se desubicaron en cuanto a lo que ahora vamos a leer, pero es como que el Señor las vuelve a ubicar y ellas recuperan su identidad. Porque en definitiva lo que Dios quiere es que mantengamos presente la identidad que Él nos ha dado. Mirá cómo dice Lucas 24, 5. Dice: y como tuvieron temor, habla de las mujeres que fueron al sepulcro donde habían puesto el cuerpo del Señor Jesucristo. Dice que bajaron el rostro a tierra, les dijeron, estos dos ángeles que aparecen ahí les dicen a estas mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ellas habían ido al sepulcro, claro, fue el lugar donde habían puesto el cuerpo del Señor Jesús. Sin embargo, estos ángeles les dijeron: ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive? Déjenme decirles algo, porque en esta secuencia en la que estamos hablando acerca de estar ubicados, a veces me encuentro con creyentes que están desubicados en cuanto a que no tienen claro tal vez conceptos como este. Es decir, que están buscando entre los muertos al que vive. Yo recuerdo hace muchos años, era chico, pero acompañaba a mis padres. En realidad tenía que ir con ellos cuando ellos iban al cementerio. Claro, yo me quedaba ahí esperándolos, miraba lo que hacían y ahí se la pasaban
llorando, recordando, por ejemplo, a mi abuelo, al papá de ellos. Yo sé que al hablar de estos temas me puedo ganar algunos enemigos o algunos hasta se pueden enojar, pero tiene que ver con que hay personas que están buscando entre los muertos aquel que vive. Y déjame decirte algo, si tenés un familiar amado, un ser querido que ha partido, respetamos, aparte hay libertad, si el que quiere ir al cementerio, encenderle velas, pero la realidad es que tenemos que estar tranquilos sabiendo que esa persona, ese ser amado, no está en una tumba, no está en un lugar donde su cuerpo seguramente se va a echar a perder. Es más, hasta lo van a comer los gusanos si fue enterrado, porque dice la palabra que el cuerpo, el polvo, vuelve al polvo de donde salió. Sin embargo, nuestro espíritu vuelve a Dios. Y el alma de los creyentes va a un lugar de descanso, conocido como el seno de Abraham, como el paraíso. Pero quiero volver a este tema, porque fíjate cómo nos podemos desubicar. Hay un pasaje que quiero leer que está en Deuteronomio, o primero quiero ir a buscar uno en Isaías, luego vamos a ver en Deuteronomio. Isaías en los primeros capítulos, en el capítulo 2, quiero mostrarles cómo hay costumbres orientales, costumbres babilónicas, que van contaminando al pueblo de Dios y que lo van desubicando también. Nosotros podemos ser desubicados por estos tentáculos, por ejemplo, de Babilonia. Fíjate lo que decía Isaías. Capítulo 2, vamos a leer el versículo 5. Venid, oh casa de Jacob. Es Dios el que está convocando a través de Isaías. Vengan, casa de Jacob, y caminaremos a la luz del Señor. Versículo 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Aquí tendríamos mucha tela para cortar, mucho para hablar. No tenemos nada en contra de las películas, pero hay muchas películas. Yo miraba muchas películas y series hace años, series orientales que lograban cautivarme, generar una expectativa. Algunos recordarán del famoso One Chime Kane, otros dirán en qué idioma está hablando. Pero cuando aterrizamos estas ideas, hay cosas que han contaminado al cuerpo del Señor, a la familia del Señor, con costumbres traídas de Oriente, reflotando aquellas costumbres que Dios le echa en cara al pueblo y de alguna manera a nosotros, porque hoy a través de los Facebook o de los mensajes uno puede ver personas que, claro, su mamá, su abuela, su ser querido partió y ya no está en este mundo, pero ahí a través de correos, por ejemplo, de mensajes, pensando que desde el cielo lo ayude o la asista o la fortalezca a la persona que está aquí. Por eso te decía antes que este tema puede hacer que algunos se enojen con uno, pero la realidad es que ese ser querido que si partió y era creyente, allí no está para responderte el Facebook o el mensaje que le mandás. Está descansando en la presencia del Señor. Y si nosotros nos afirmamos a Dios, seguramente que nos vamos a reunir con ese ser amado. Pero por eso quiero hablarles acerca de este tema. Muchos personajes, muchos siervos, varones, mujeres de Dios, se han desubicado. Quiero mostrarles algunos ejemplos que tengo aquí en la palabra. Quiero leer en realidad desde el versículo 4 lo que les leí recién. En Lucas 24, el versículo 4 dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, es decir, fueron a buscar el cuerpo y no lo hallaron, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y ahora le van a decir algo a estas mujeres que tienen que ver con lo que Dios nos está hablando a nosotros
en esta hora. No busquemos entre los muertos aquel que vive. A veces nos aferramos, nos quedamos con esas cosas de la persona que partió. Si es un par de zapatos y te queda bien, si es una camisa, un saco, un traje, un vestido para una mujer y te queda bien y lo querés usar, bienvenido sea. Pero si lo conservamos prácticamente como un amuleto, pensando que desde el más allá esa persona, porque nosotros apretamos eso, o le pedimos a eso, o nos postramos frente a eso, ahí estamos entrando en un terreno delicado. Entonces estos ángeles, ¿qué le dicen? Dice, o estos varones con vestiduras resplandecientes, versículo 5, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, dice aquí, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Quiero recordarte algo. Nuestro Dios, es evidente, lo sé, pero quiero recordarlo. Nuestro Dios no está muerto. Nuestro Dios vive. Tengamos cuidado de las costumbres que practican lamentablemente los que están muertos espiritualmente, porque esas mismas costumbres los siguen trasladando a un camino cuyo fin es muerte. Se entiende que hay personas paganas o hay personas que tienen su fe puesta en un lugar equivocado y lamentablemente van detrás de ídolos o dioses con minúscula que aunque les hagan los más lindos ojos, las manos más grandes, les hagan boca del color que quieran, no pueden hablar, no pueden oír, no pueden palpar. Sin embargo, hay prácticamente una humanidad yendo detrás de esas imágenes, muchas de ellas hechas por manos de hombre. Hombres que utilizan un pedazo de tronco para hacer un fuego y calentarse, y con lo que les sobra hacen una imagen, hacen una figura y se postran delante de esa imagen. Vos no fuiste llamado a eso. Por eso yo quiero hablarle a un pueblo que anhela ubicarse. Necesitamos. Por eso quiero que juntos le digamos a nuestro Dios, necesito estar ubicado. Quiero estar ubicado, Señor. Y estar ubicado no significa que todo va a darse como nosotros queremos. Hablamos en alguno de los programas anteriores que a Elías un día Dios lo mandó al arroyo de Querit y le dio la orden a los cuervos para que lo mantengan. Luego lo mandó a una ciudad llamada Sarepta y le dio orden a una viuda para que lo mantenga Elías. Luego lo sacó de ahí y le dio una comida angelical. Es decir, que Elías fue sustentado por animales, fue sustentado por humanos, fue sustentado por ángeles, y así en la medida que él se mantenía ubicado, Dios lo sostenía. Vimos también que una de las maneras de saber que estamos ubicados es cuando tenemos paz. Tener paz en nuestro corazón, porque el Señor dijo, mediten, deténganse, párense, pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y anden por él y van a hallar descanso para sus almas, van a tener paz. Dios quiere que estemos ubicados para que eso manifieste la identidad que Él nos ha dado. Tengo algunas cosas muy interesantes que quiero que veamos. Ahora vamos a ir a un corte, pero quiero que analicemos algo de la vida de David. David por momentos se había desubicado. David se desubicaba, pero luego, gracias a Dios, es como que volvía en sí y mandaba a traer, por ejemplo, el efod. ¿Qué era el efod? El efod era una especie de pectoral que tenía unas piedritas, donde ahí a través de las piedritas se le consultaba a Dios. Cuando se encendía, por ejemplo, la luz verde, tal vez de ahí viene el semáforo, quiere decir que el pueblo tenía que avanzar, que ellos podían avanzar. Si la que se encendía era la luz roja, era cuidado, como el semáforo. Lamentablemente en este tiempo hay muchos hermanos que parece que se les prende la luz roja. Cuidado, cuidado, te estás desubicando, vas mal,
no sigas así, pero como que no les importa. Pero como siento que le estoy hablando a un pueblo que nos queremos ubicar, vamos a un pequeño corte y cuando volvemos continuamos desarrollando este tema. Yo canto de tu amor, yo canto de tu amor, yo canto de tu amor, yo canto de tu amor. Me has dado libertad, me has envuelto en tu amor, me has dado sanidad, me has dado libertad, me has envuelto en tu amor, me has dado sanidad, libertad, me has envuelto en tu amor, me has dado sanidad, me has dado libertad, me has envuelto en tu amor. Canto de tu amor, yo 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 canto de tu amor. Me has dado libertad, me has dado sanidad, me has dado sanidad, me has dado libertad, me has envuelto en tu amor, me has dado sanidad, me has dado libertad, me has envuelto en tu amor. Yo canto de tu amor, 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 de tu amor, de tu amor. Y aquí estamos nuevamente, continuamos con este tema, necesitamos estar ubicados. Yo creo que hay cosas que intentan desubicarnos. A veces me toca hablar con personas que me vienen a consultar acerca de lugares donde se han metido, bueno, cosas que los han desubicado en cuanto a lo que Dios tenía para ellos, en cuanto a su relación y comunión con Dios. Pero como hablábamos al principio del programa de hoy, yo creo que Babilonia sigue enviando sus tentáculos para distraernos. Lo viene haciendo desde tiempos, esto no es desde hace 1 año ni 10 años, son miles de años, a través de muchas herramientas. Incluso en la actualidad nos ha afectado hasta afectado. Nos han envuelto. Nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de los días de la semana, el día que estés, bueno, en el caso de este día, pero como sé que en diferentes días se sigue viendo este material, hoy para nosotros puede ser viernes. La palabra viernes se deriva de un planeta, como el lunes de la luna, el martes de Marte, el miércoles de Mercurio, el jueves de Júpiter, el viernes de Venus, el sábado de Saturno y el domingo, que en inglés es Sunday o Día del Sol. Bueno, son algunos de los tentáculos de Babilonia que llegan a este día. Claro que nosotros no tenemos problema en nombrar los días como son, aunque por ejemplo en hebreo no es así. Cada día se menciona con un número. Por ejemplo, el lunes es el primer día, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el sábado, que sería el Shabbat. Perdón, dije lunes 1, en realidad el domingo es el primer día de la semana para la religión judía. Y así, domingo 1, el lunes 2, tienen número hasta que se llega
al Shabbat. Pero quiero continuar con este tema que estamos desarrollando, que estamos hablando. Estoy recordando que en la historia que aparece en Juan 2, cuando el Señor Jesús es invitado a unas bodas en Caná de Galilea, dice que era el tercer día de la semana. Creo que dice, habría que buscarlo, pero no nos vamos a desviar ahora. O sea que era un martes. En el mundo hay un dicho que dice, martes no te cases ni te embarques. Bueno, esas son algunas de las costumbres que vienen de ese tiempo. Pero nosotros volvamos acá. Quiero hablar algo acerca de David. Porque David, cuando se desubicaba, y esto es una experiencia o debe servirnos a nosotros. David, por ejemplo, dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, que en el tiempo en que los reyes salían a la batalla, salían a la guerra, David se desubicó. En vez de estar en el lugar donde tenía que estar, se quedó haciendo ocio. Vamos a buscarlo, el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Presta atención como dice el versículo 1. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Es decir, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, David no salió a la guerra. David se quedó en Jerusalén y cometió uno de los pecados más terribles que menciona la palabra de Dios. Fue tremendo porque el quedarse en ese lugar lo llevó a hacer cosas que no tenía que hacer, a levantarse cuando no se tenía que levantar, a mirar lo que no tenía que mirar, a tomar lo que no tenía que tomar. Y así comienza su historia con Betsabé, donde hay derramamiento de sangre, adulterio, pérdida de vidas. Bueno, las consecuencias fueron terribles. ¿Cuál fue el origen de eso? Que estaba desubicado. Y a veces nos puede suceder a nosotros que nos desubicamos en cuanto a cosas que sí tenemos que hacer. Por ejemplo, asistir al llamado de Dios. No tengo ganas. Mejor me quedo. Bueno, ahora estamos en un tiempo donde no podemos congregarnos personalmente, no podemos asistir. Qué bueno que lo podemos hacer por este medio. Pero algunos dicen, no, mejor me quedo en casa, oigo la radio, oigo el mensaje por tal lugar, o ni siquiera oigo el mensaje. Bueno, cuidado porque podemos entrar en caminos delicados. Tiene que ver con desubicarnos. Yo estoy poniendo algunos ejemplos que pueden sonar o pueden ser extremos. Pueden ser extremos. David se desubicaba, pero luego, como tenía un corazón conforme al corazón de Dios, es como que él volvía en sí y decía, no, yo no puedo seguir de esta manera. Yo necesito, como te decía antes, consultar a Dios. Y mandaba a buscar el efod, una especie de pectoral. David le consultaba al Señor, Señor, ¿qué hago ahora? Señor, ¿dónde me quieres ahora? David llegaba a una ciudad llamada Keila, ayudaba a los habitantes de esa ciudad y luego de ayudarlos, le preguntaba, Señor, ¿qué hago ahora? Me quedo aquí, porque entre nosotros, si le damos una mano a alguien, si ayudamos a alguien, lo mínimo que esperamos, que esa persona a la cual ayudamos, por lo menos no nos traicione. No te digo ni siquiera que te agradezca, pero mínimamente que no te traicione. Sin embargo, luego de liberar a los de esa ciudad de Keila, David le consulta a Dios, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí? Y el Señor le dijo, no, te van a traicionar, te van a entregar a los enemigos. Entonces David salió de ahí. ¿Cuánto necesitamos estar ubicados? Ubicados en el tiempo, ubicados incluso geográficamente, ubicados en la forma. Bueno, este mismo David, que derribaba gigantes, que era valeroso guerrero,
que mató osos, leones con sus propias manos, con la mano limpia. David se jactaba de eso, pero tenía con qué. O sea, David tenía cartas de presentación. Entonces un día, David ya tenía algunos años y fue a la guerra. Yo creo que David aprendió de esto que le pasó. Dijo, cuando tuve que salir, el tiempo que los reyes salen a la guerra, me quedé en casa. Las consecuencias fueron tremendas. Entonces volvieron las guerras, después de muchos años. Y David se levantó para ir a la guerra. Y allí se da una situación muy especial. Porque David, que había matado gigantes, se le vuelven a levantar gigantes. Pero esta vez David estaba cansado. Y gracias a Dios, uno de los valientes que tenía él a su lado, es como que aparecen junto a David y lo ayudan y derrotan a ese gigante. Y le dicen algo que ahora vamos a buscar. Uno de los valientes le dice a David, vos no podés seguir viniendo a estas guerras. Imagino a David diciendo, pero ¿cómo si yo he matado gigantes? Sí, pero en otra época. David, ahora te tenés que ubicar. Vos no podés seguir viniendo a estas guerras, no sea que se apague la lámpara de Israel. Yo creo que a veces nos quedamos recordando las glorias del pasado y no entendemos o no nos damos cuenta que el Señor nos quiere seguir usando. Tal vez desde otro lugar, tal vez desde otra manera. Entonces quiero leerles, quiero buscar ese pasaje que se encuentra, vamos a ver dónde se encuentra. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 21, vamos a buscar el versículo, segundo libro de Samuel 21, versículo 15. Oigan lo que pasa con David, que vuelve a perder aquí su ubicación, porque David ya era un hombre grande. Dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. Antes David era incansable. El David que derribó a Goliat, el David que ponía en fuga los osos y mataba leones, aquí vemos que se cansó. Dice el versículo 16, habla de un gigante llamado Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Versículo 17, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces, prestemos atención aquí, porque dice, entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Qué impresionante, porque David, que era un valeroso guerrero, David, que era un hombre valiente, experimentado en guerra, sin embargo, en esta etapa, él tenía que guardar ciertas cosas. Dios lo iba a seguir utilizando, pero ya no como antes. Hay personas que se empecinan y quieren ser usados por Dios a la manera que ellos quieren. Eso tiene que ver con estar desubicados. Yo recuerdo hace muchos años cuando empezamos obras, es más, cuando levantamos el lugar del estudio, la congregación y los pisos y otro piso y otro piso y en otro lugar compramos y levantamos la obra y los diferentes lugares. Sinceramente, a veces uno piensa, ¿cómo hacía? Claro, entendemos la respuesta. ¿De dónde sacaba fuerzas para eso? Bueno, el Señor aumentaba mis fuerzas para poder estar trabajando desde la madrugada, preparando el mensaje, predicando, ministrando, liberando, aconsejando, sirviendo al Señor. Pero hay tiempos, hay un tiempo para cada cosa, dice el sabio.
Y yo le doy gracias a Dios porque el Señor ha levantado un ejército de valientes que pueden asistir en diferentes lugares. Yo necesito estar ubicado. Dios quiere que estemos ubicados y esto debemos trasladarlo a cada uno de nosotros, al lugar donde nos movemos. ¿Por qué querés desarrollar una función a la cual tal vez no fuiste llamado? A veces nos podemos desubicar, tal vez Dios quiere usar una persona que está comenzando a caminar y quiere involucrarse a algo, pero a lo mejor nuestra actitud, en vez de preparar a esa persona y animarla, es como que se le pone un freno. No, vos, eso jamás. Primero para hacer eso y le damos una serie de puntos que tiene que hacer. Está bueno, claro que hay un proceso y hay un tiempo para cada cosa, pero hagámoslo con el fin de alentarlos. Algunos tal vez se desubican y se ponen a usurpar una función. Por poner un ejemplo, ¿por qué te vas a meter a pastorear si tal vez no te llamaron a eso? Y si te llamaron, gloria a Dios, qué bueno que puedas desarrollar ese ministerio y en definitiva, que estemos ubicados en el lugar donde Dios quiere que estemos para que manifestemos la identidad que Él nos ha dado. Hemos llegado al final una vez más. Vamos a continuar con esta serie de la pluma del escribiente. Por eso esperamos vernos en un próximo programa.